En una productora de animación, donde trabajan muchos animadores para realizar un proyecto, algunos dejan de ir a su casa para terminarlo. Mappa, por favor, libera a tus animadores. Señor, ¿esta Navidad podré pasarla con mi familia? No, pero la pasarás en la productora, estarás animando Senju, nuestro éxito de temporada, lo que quiere decir mucho dinero. Natsuko Hirose apenas terminó la preparatoria y empezó a trabajar como animadora, practicó demasiado su talento de dibujo e incluso llegó a ser directora de una serie, la de una pandillera mágica que desintegraba bandas criminales. Curiosamente, ese tipo de contenido fue todo un éxito, y luego de aquel fenómeno, muchos esperaban la animación de la comedia romántica animada por Natsuko, pero hubo un problema. Ella no podía avanzar el guión de dicha serie porque no tenía ninguna experiencia romántica. Como era la directora de ese proyecto y aparte era muy talentosa, siempre que los otros animadores no podían hacer algo, ella prefería hacerlo sola. Un día en su descanso, se enteró que la animadora de la historia condenada había fallecido. A Natsuko le gustaba dicha animación porque fue su razón de hacerse animadora. Estuvo repasando esa serie mientras almorzaba, cuando de pronto sufrió una asfixia por su almuerzo. Tuvo una visión rápida de su vida y apareció en medio de la nada, lugar parecido a un desierto, donde fue perseguida por una criatura. Logró sobrevivir porque unos aventureros acabaron con dicha cosa conocida como un vacío. A Natsuko no le costó reconocer a esos aventureros porque eran los personajes de la historia condenada. El rubio se llamaba Luke, el unicornio de acá se llama Unio, la elfa Memel y el robot Kyujei. Los conocía muy bien, que hasta pensaba que eran cosplays, pero ellos no tenían ni idea de quién era. Se presentó como la directora de su más conocida serie, pero no la sacaban de nada y lo único que hicieron fue decirle que vaya a la ciudad, aunque no la ayudaron a llegar. Tuvo que ir de pie y al llegar, imaginó que todo era un parque temático, pero dejó de creer eso cuando vio al alcalde y a Baobab, la anciana que tenía la profecía que solo unos héroes evitarían el nacimiento del gran vacío, y así salvarían el mundo. Los héroes que se encargaban de eso eran conocidos como los Nail Soldiers. Natsuko, al presenciar todo, se dio cuenta que pasaba como en la serie, la charla de Baobab, la celebración y la ciudad que protegía el Sol Future. Tomó conciencia de que estaba en la historia condenada y tuvo algunas dudas, así que le preguntó a Luke si él era real. Como este le respondió que sí, supo que había llegado a un Isekai y se acordó lo que pasaba después de matar al vacío de hace un rato. Les avisó que ellos serían atacados por un montón de vacíos y como Kyujei no les avisó nada porque estaba cargándose, pues no le creyeron nada de lo que decía, y como ella en ese momento no le importó tanto, solo quería comer un rato porque estaba con hambre, eso llevó a que le crean menos todavía, y como hostigaba a los héroes, los guardias se la llevaron. Cuando ya llegó la noche, Natsuko seguía sin comer y Luke solo le presumió su comida, pero aparte de darse cuenta que Luke era un patán, sabía que si llegaba a pasar todo lo que dijo, entonces en esa batalla que ganaría, Unio iba a morir. Aunque no le tomó mucha importancia, sabía que después de la muerte de Unio, el mejor amigo de Luke, pasarían cosas mucho peores para él. Justo después de pensarlo, las alarmas que avisaban que había un vacío cerca empezaron a sonar. Kyujei lo confirmó y Luke lució algo confundido porque no esperaba que Natsuko tuviera la razón. Nail Soldiers estaba muy confiado de que ganarían esto, Unio era el que más creía que esto lo acabarían rápido, y Natsuko lo siguió a las afueras de la ciudad y vio lo mismo que pasaba en la serie. Luke se lanzaría de frente contra los vacíos y como la primera vez que lo vio, sintió la preocupación de lo que estaba a punto de pasar. Luke empezó a ser herido, pero no dejó de pelear. Por más que Memel y Unio atacaran desde el aire, eran un montón de vacíos para poder detenerlos. De pronto la clavija que Natsuko usaba para hacer sus ilustraciones le estaba pidiendo que dibuje, así que sin pensarlo, después de que Unio llevara a Luke y a los demás a salvo dentro de un escudo, Natsuko salió corriendo hacia Unio para impedir que él muera. La clavija siguió diciendo que dibuje, pero ella no sabía exactamente qué dibujar. Ya quedaba poco para que Unio usara su magia de inmolación que no dominaba, así que se le vino la idea de lo que dibujaría, y cuando lo supo, la clavija le dio todo para que pueda dibujar. Ella solamente se puso a dibujar los fotogramas y Luke no entendía lo que estaba haciendo, pues la luz que salía del escritorio de Natsuko era cada vez más fuerte, hasta que terminó y su dibujo empezó a tomar una forma real. Era un gigante que al principio le dio miedo, pero al ver que Unio ya iba a lanzar su magia, le mandó al titán que acabar con los vacíos con un rayo que era capaz de destruir a toda esa horda. No quedó rastro de ellos, Unio se salvó y Luke se quedó con muchas preguntas. Una de esas se la hizo Natsuko, ¿de dónde había venido? Ella le respondió que había llegado de la realidad, pero antes de que pueda decir más, cayó inconsciente en los brazos de Luke.
Unio, por otro lado, sin tener idea de lo que pasó, pensó que él había acabado con todos los vacíos, aunque luego se dio cuenta que Luke abrazaba a Natsuko y Luke ya le había creído todo lo que había dicho, desde que era animadora hasta que venía del reino realidad, donde Natsuko, cuando era joven, era una mocosa de unos 7 o 8 años quizás, le explicó a sus compañeros de qué trataba la historia condenada. Habían 9 reinos y en cada uno había un Soul Future, que era básicamente un foco de luz que brillaba como el sol. Todo era bonito hasta que aparecieron los vacíos. Ellos se comieron los Soul Future y si comían los 9 que habían, nacería el gran vacío. Y ahí sí que todo se iba a ir al carajo. Pero los reinos buscaron reunir 9 héroes, los Nail Soldiers. Ellos peleaban arduamente para defender el mundo, pero Luke fue cayendo en la desesperación porque sus compañeros fueron muriendo. Justo Natsuko había despertado luego de dormir por 3 días. Luke la buscó para interrogarla sobre de dónde estaba el reino realidad o si la magia que usaba era magia de invocación, pero no pudo responder en ese momento porque Natsuko tenía mucha hambre. Luke se ofreció a cocinarle y cuando ella probó su comida, le fascinó lo bien que sabía, pero ella comentó que en las referencias no estaba escrito que él supiera cocinar. Luke no entendió de lo que hablaba porque no sabía qué cosas estaban escritas en esas referencias, así que Natsuko le explicó que había información de toda la historia condenada, desde los personajes hasta la ambientación, y esa información la usaba de alguna manera, cosa que hizo pensar que era una acosadora o parecido, y le preguntó sobre la mesa que invocó. Ella sabía entre comillas cómo hacerlo y quiso mostrarle cómo lo hacía, así que agarró la clavija pero no pasó nada. Entonces le aclaró que no estaba loca, la clavija realmente le decía que dibuje algo y luego empezó a brillar cuando estaba lista para hacerlo. Aparecía el escritorio con todo para que ella dibuje. Luke tomó un rato la clavija y no vio nada especial en ella. Natsuko, por querer tenerla de vuelta, cayó encima de Luke y Unio, como los encontró de esa manera, pensó que se estaba comiendo a su amigo. Como Unio pinchó a Natsuko, ella se desquitó con él por ser tan mal agradecido luego de haberlo salvado. Además que le comentaba que había gastado dinero en un llavero de él y mencionó a los fans que tenía Unio, que debería respetarlos más, cosa que no entendió nadota de lo que decía, y cuando Memel llegó, Unio actuó como si estuviera lastimado para que lo abrazara, a lo cual Memel se negó y Kyujei cuando los encontró para informarles que el alcalde los estaba llamando, y no solo a los Nail Soldiers sino a Natsuko también, ella estuvo delante del alcalde y empezó a observar su diseño como personaje, y cuando llegó Baobab también hizo lo mismo con ella, reconoció que Natsuko era una chica, cosa de la cual el alcalde no se había percatado, y destapó su rostro para comprobar que era humana, y el alcalde le preguntó a Natsuko cómo había llegado, y la única explicación que le dio es que había consumido unas almejas podridas y murió. Llegó a despertar en el mundo de este anime, ellos no sabían que era eso, así que les dio los detalles de la serie, y que todos fueron creados por los dibujos de los animadores. Estuvieron más confundidos, al igual que Natsuko, que tampoco entendía por qué había reencarnado en este mundo, pero ya cuando el alcalde y Baobab informaron sobre la situación, que actualmente solo había un Soul Future, así que tenían que evitar que lo destruyan para impedir el nacimiento del gran vacío. El único deber que tenían era combatir a los vacíos, y como sugerencia de Baobab, pidió que Natsuko se una a los Nail Soldiers. Luke y Unio estuvieron en contra. Luke tenía una buena razón según él para no aceptar a Natsuko, tiró el comentario de que no necesitaban mujeres, dijo que eran molestas y distraían a los demás miembros, lo que no tenía sentido porque Natsuko le hizo ver que Memel era una mujer. Se viene funa en Twitter hacia Luke, muchachos, actualmente de todo te funan, pero la excusa que Luke dijo era que Memel era una guerrera. Ni con eso logró arreglar su comentario, pero no hacía falta porque Natsuko no quería formar parte de ellos, pues dentro de poco podría morir cuando llegue el vacío por el aire. El alcalde dudó un poco porque el vacío no podía volar, así que Luke le pidió explicaciones a Natsuko sobre lo que estaba diciendo, pero como recordó que él dijo que las mujeres eran un fastidio y un estorbo, era claro que no necesitaba que se lo explique. Apenas terminó la reunión, Luke preguntó a dónde se había ido Natsuko, y pues como no estaba, Unio creyó que se fue lejos y los dejaría en paz. Luke aprovechó ese momento para disculparse con Memel por lo que dijo de las mujeres hace un rato, pero era muy evidente que ella estaba muy seria para querer escucharlo. Natsuko salió de la ciudad y pidió con súplicas a Dios que pueda llevarla de vuelta a la realidad, pues no quería empezar a odiar la historia condenada. No ocurrió nada por horas y volvió a la ciudad mientras llovía. Como ya tenía hambre, llegó de nuevo al hogar de los Nail Soldiers y apareció empapada con una cara de miedo por la ventana. Ellos le dieron un poco de comida y Luke esta vez creyó en lo que decía, que el vacío llegaría por aire, pues ella le comentó que en el reino realidad habían esas llamadas referencias que tenían todo detallado. Luke le pidió que le describa cómo sería el vacío, ella pidió un lápiz y una hoja para mostrárselo, le dibujó que habría un progenitor que crearía unos insectos. Unio se sorprendió de lo bien que dibujaba, pero volviendo al tema, les siguió comentando que llegarían a la ciudad después del festival de la cosecha, muchos cultivos se perderían y sufrirían una hambruna que mataría a muchos.
Entre ellos, yo, muchachos. Así que compartan el video, quiero comer, por favor. Bueno, eso era lo que tenían que evitar. En 3 días debían prepararse y Luke le preguntó por qué había vuelto. Ella fue sincera con ellos, no sabía cómo volver al reino realidad, así que hasta entonces tenía que proteger a toda costa algo importante para ella. Se refería a la comida. Y los días siguientes de haber conversado eso, estuvieron recogiendo los cultivos y preparando a todos los guardias para el ataque. Luke le dijo a Natsuko que si ganaban, permitiría que ella se les una. Luego de tanto trabajo de recolección, Natsuko llegó a una taberna donde Naomi la atendió porque la había reconocido y le ofreció una cerveza de leche, una curiosa bebida que Natsuko tenía mucha ilusión probar. Le supo delicioso y las expresiones de Naomi, Natsuko notó un parecido que tenía con la presidenta de la productora. Entonces creyó que como no era lo único de la realidad que estaba ahí, pensó que encontraría una pista para volver, pero volver era algo de lo que no estaba segura. Cuando llegó el día del ataque, el vacío que dibujó era tal como describió Natsuko, así que Luke la llevó al frente para que pueda dibujar. Ella le informó que no podía, mostrándole su clavija, y cuando Luke se lanzó al frente para detener a los insectos, la clavija empezó a brillar y pedirle a Natsuko que dibuje. Ella pensaba dibujar al mismo titán de la primera vez, pero la clavija le prohibía hacer lo mismo 2 veces. Entonces, como eso era un problema, tuvo que pensar en algo que pueda luchar en una batalla aérea. De inmediato los insectos empezaron a entrar a la ciudad para matar a los cultivos y destruir el último Sol Future. Pero tanto Memel como Unia estuvieron impidiendo eso. Natsuko tuvo que apurarse en pensar qué dibujar, y cuando lo tuvo en mente invocó de nuevo el escritorio y con la rapidez de un clipero de TikTok empezó a dibujar algo que pueda contra el vacío. Logró hacerlo y esta vez era una especie de creador de misiles que logró deshacerse de los insectos como del progenitor. Y como la primera vez, Natsuko cayó inconsciente. Se despertó de nuevo luego de 3 días, pero esta vez tenía amarrado el cerquillo y Luke le había hecho la comida, suficiente para lo hambrienta que estaba, y por alguna razón a él le hacía feliz verla disfrutar. Cuando llegó la celebración de la ciudad, Natsuko tuvo que vestirse de manera elegante y Unia, al verla mejor, soltó el comentario de que era una fea arreglada, algo que Natsuko respondió con que él ahora parecía un burro de carga de un burgués. Ambos se llevaban muy mal y Kyujei pidió que se calmen. Justo ahí Natsuko se dio cuenta de lo mucho que cambió la historia de este anime. Deberían estar ahora mismo en hambruna y despidiendo a Unio después de su muerte, pero ahora toda la ciudad estaba de celebración y el sacerdote de la ciudad estaba presente, rindiéndole homenaje al Sol Future. Meme le explicó a Natsuko lo que hacía y era una costumbre que ella no hacía porque era considerada una moda. Pero siguiendo con la celebración, Luke no quería bajar la guardia y le avisó que se iría, pero Unio le recordó que era el festival de la cosecha y tenían que divertirse un poco. Luke estuvo desacuerdo con eso y era porque no sabía cuándo atacarían los vacíos. Sin embargo, Natsuko sí lo sabía. Como el siguiente ataque sería en un día lluvioso, Kyujei calculó el pronóstico y no llovería hasta luego de un mes, entonces podían estar algo tranquilos, pues Natsuko siempre acertaba con lo que decía, aunque Luke estuvo en contra de igual manera, solo que justo llegaron unas damas de la nobleza que quisieron hablar con él y lo rodearon sin dejarle la posibilidad de escapar. Uno también quería un poco de atención de las elfas, pero dichas elfas solo venían por Memel, pues era parte del coro. Kyujei le explicó a Natsuko que el coro eran los que cantaban para despedir a los difuntos. No había nada raro y Natsuko estaba de lo más tranquila, una tranquilidad algo sospechosa. Pasado un rato, Luke no quería quedarse más tiempo en la fiesta, pero al contrario, Unio sí quería por la atención de las féminas. Cuando ya era de tarde ese día, Natsuko se encontró con Baobab. Esta le pidió que le explique cómo sabía lo que iba a pasar. Como dijo anteriormente, solo era un anime que había visto cientos de veces, lo que Baobab entendió como un sueño premonitorio y le comentó sobre lo que decía en el manuscrito antiguo, de cómo acabaría el mundo si desaparecían todos los Sol Future. Los Nail Soldiers supuestamente evitarían esto y preguntó si era lo mismo que veía ella. Natsuko solo recordó la imagen de Luke cayendo en la desesperación. Baobab sabía que no era algo bueno con la mirada que tenía y cuando dejó a Natsuko sola, esta notó que Luke estaba siendo perseguida por las mujeres nobles, lo que hizo que recordara que después de la muerte de Unio, él conocería a Destiny, la chica con la que Luke chocó en ese momento, y ella, como la buscaba su prometido, un noble con muchas esposas, quiso esconderse cubriéndose con la capa de Luke. Se dio cuenta que estaba muy cerca de él y al final su prometido la vio y tuvo que escapar de nuevo. Se despidió de Luke. Natsuko sabía que ella era la hija del alcalde, fue criada con mucha seguridad y no sabía ni de la existencia de los Nail Soldiers. En la historia original, Luke la conocía después de la despedida de Unio y no importaba dónde fuera
Destiny siempre era perseguida por la desgracia y su padre, el alcalde, le preguntó a Destiny si de verdad se casaría con el director y explicó que así él construiría un orfanato para los niños y solo por eso se iba a casar. Mientras que hablaba, Luke apareció y el alcalde los presentó. De inmediato tuvieron una conexión muy fuerte, incluso más que cuando Natsuko los había visto a través de una pantalla. Unio le dio un empujón a Luke y lo dejó a solas con Destiny. ¡Qué buena asistencia se marcó! Natsuko por otra parte sabía que Luke se enamoraría de aquella chica, la cual para Unio era perfecta para su mejor amigo. Natsuko sabía que Destiny era la chica que haría feliz a Luke, pero que también lo llevaría a la desesperación. Por la noche hubo alguien que convirtió un vacío en el sacerdote y lo envió a la celebración que aún seguía. Algunos civiles sospecharon un poco, pero le echaron la culpa al alcohol. Destiny luego se encontró con Natsuko y Unio comiendo en el comedor. Ella reconoció a Natsuko como la nueva heroína que había aparecido y al decirle que era bella, Unio desafirmó su comentario, cosa que le molestó a Natsuko y lo lanzó para que se pegara a un tiro al blanco. Destiny, al escuchar que Natsuko no tenía amigos, le dijo que se parecían mucho y justo en el comedor apareció el director, el prometido de Destiny, y Unio se enteró que ella estaba comprometida. Natsuko sabía mucho sobre él, como que enviaba dinero a la ciudad y tenía 8 mujeres. La novena sería Destiny y cuando lo sea, la vestiría como él quisiera. A Natsuko no le pareció bien que Destiny obedezca a este noble, sabía que ella quería construir un orfanato en la ciudad y le preguntó por qué no lo construía ella misma. El director pensaba que ella estaba celosa de que ella no se vuelva su esposa y le dijo que Natsuko no podía hacerlo porque no era suficientemente hermosa para él, pero a ella no le importaba ser como él quería. Su forma de ser hermosa era vivir como se le daba la gana. Kyujei buscó a Natsuko para decirle que había un vacío cerca, fueron a ver a los invitados y se dieron cuenta que habían 2 sacerdotes. A Natsuko se le hizo raro porque esto sí pasaba en la película, pero mucho después, así que ahora sería algo difícil distinguir cuál de los 2 era el vacío. A Natsuko se le ocurrió una forma, era hacer un tipo de movimiento que no podría ser un vacío, y gracias a eso lograron saber cuál era el impostor. Todos los invitados salieron corriendo cuando vieron que el vacío se transformaba, y Unio le preguntó a Luke qué deberían hacer, pero él estaba demasiado pasado de copas para poder hablar conscientemente. Natsuko vio que otra vez era culpa de ella, el cual llegó donde estaba Destiny, no pudo hacer mucho en ese estado y de inmediato la clavija empezó a decirle a Natsuko que dibujara. Estaba pensando que sería bueno dibujar esta vez y cuando lo supo, bueno ya saben, apareció su escritorio y se puso a dibujar como enferma. La idea que tuvo fue dibujar a un personaje de lucha libre, hicieron que esa pelea fuera como un encuentro en el ring, fue muy entretenida la pelea para Destiny y Luke. Al final el dibujo de Natsuko acabó con el vacío y de nuevo ella cayó inconsciente. Despertó el tercer día como si fuera Jesucristo y de nuevo se repetía la rutina, el cerquillo atado y Luke recibiéndola con comida. Natsuko se preguntó por qué siempre tenía el mismo peinado y Luke no le quiso decir el porqué. Por otro lado, Destiny la buscó cuando despertó y ahora estaba más cambiada, imitando el dibujo que había hecho Natsuko, a quien le dijo que ella no se casaría, sino que construiría el orfanato ella misma. Aparte que le explicó que quería volverse tan fuerte como el personaje que dibujó. Había aprendido algo de Natsuko sobre vivir como le daba la gana. Natsuko le preguntó a Memel dónde estuvo toda la noche del festival. Ella confirmó que no estaba en la fiesta y Unio le explicó que ella tenía un trabajo con el coro ese día, aunque esto era algo que Natsuko sospechó porque sabía que no era cierto. Luke, cuando estaba solas con Unio y Natsuko, comentó que había algo raro con el último vacío. Sabían que lo habían transformado y una persona que usara magia tuvo que haberlo traído aquí, así que le preguntó a Natsuko si había algo sobre esto en sus referencias. Justo Memel ese día iba a salir y antes de despedirse le dijo que hoy tenía ensayos con el coro. Natsuko disimuló su preocupación y le dijo al resto que también iba a salir. Mientras seguía Memel, recordó cómo había pasado en la película. Alguien transformó con magia ese vacío y lo llevaban a la torre del Sol Future, pero Luke se dio cuenta a tiempo. Justo después había despertado el gran vacío. Él logró derrotarlo sin problema. Sin embargo, se trataba de Memel transformada. Natsuko no sabía qué había ocurrido y mucho menos había algo en las referencias que lo explicase. Por eso seguía Memel hacia el coro, que posiblemente tenga algo que ver. Cuando estaba espiándola, Luke la encontró y preguntó por qué lo hacía. Natsuko le explicó que Memel y el coro tenían algo que ver con lo que pasó con el vacío. No sabía el porqué de lo que hizo, pero por eso estaba siguiéndola. Luke fue con ella y llegaron a una especie de cementerio donde por un momento los perdieron. Cuando encontraron una entrada donde supuestamente estaría el coro ensayando, se encontraron en lo más profundo de esa cueva un grupo reunido como si estuvieran adorando al mismísimo Gege, el autor de Jujutsu Kaisen. Esta escena era nueva para Natsuko y Memel estaba a cargo de este ritual, que ella mencionó no funcionar para el nacimiento del gran vacío. El objetivo era deshacerse del Sword Future y algunos de ellos pensaban que el plan de transformar el vacío como el sacerdote fue un buen plan, y entonces se les ocurrió intentar un plan que Memel todavía no lo aprobó, porque ese era su último recurso. Natsuko y Luke salieron de la cueva donde se reunía el coro y afuera se encontraron con Unio, quien venía a
ver justamente los ensayos del coro, que más que ensayos son rituales, así que Natsuko le aconsejó a Luke que no le dijera nada a él porque era muy chismoso y era capaz de contarle a cualquiera. Aparte, ellos evitaron que vea los supuestos ensayos, llevándolo un rato a beber una cerveza de leche, y en la noche de ese día, Natsuko le preguntó a Luke qué harían ahora. Él respondió que se haría cargo y, por supuesto, ella creyó que la mataría como en la historia original, entonces sugirió que se mantenga lejos de Memel. No supo cómo ser más discreta y le dijo que él podía llegar a matarla. Luke no veía posible que haga eso, sin embargo, Natsuko sabía más sobre la historia. Luke no estuvo de acuerdo porque él llevaba tiempo conociendo a Memel y tenía cosas que seguro no sabía con las referencias. Entonces Natsuko le preguntó cuál era el verdadero nombre de Memel. Natsuko se dio la razón porque Luke no sabía la respuesta, pero aún así él no quiso que se haga cargo ella, porque como héroe podía solucionar esto. Natsuko decidió darle una oportunidad para ver lo que era capaz, y lo primero que hizo fue un día cocinarle un postre a Memel, a quien mientras comía quiso hablarle sobre el coro, como por ejemplo cómo iban o qué canciones se ensayaban. No consiguió que confesara nada, pero intentó darle seguridad diciéndole que si le preocupaba algo de Nail Soldier. Como Memel seguía sin decir nada, Natsuko entró al comedor para preguntarle directamente por qué quería que naciera el gran vacío. Memel les explicó que su deseo era que todo acabe y les contó el porqué de eso. Los elfos, como sabemos, suelen tener vidas muy largas, hasta podrían ser eternas, así que por años ella había visto muchas eras llenas de conflictos donde había perdido a muchos compañeros, y todo por alcanzar la paz. Muchas veces se repetía el mismo ciclo, perdiendo a sus compañeros una y otra vez. Descubrió las reuniones del coro, donde intentaban hacer que nazca el gran vacío. Entendió que la destrucción les daría punto final a sus eternas vidas, y Natsuko vio eso como algo muy egoísta. No era la Memel que había conocido en la película, y ella realmente no quería ser como a Natsuko le gustase, así que se fue dándoles la libertad de hacer lo que deseen con ella. Luke sintió algo de pena por los años que estuvo Memel viviendo sola, y cuando Unio lo encontró llorando, le preguntó a Natsuko qué le había hecho. No había sido nada importante, le dijo Luke, solo se le metió algo en el ojo. Los siguientes días Memel volvió a reunirse con el coro. Por otro lado, Luke ya sabía qué hacer para ayudar a Memel. Cuando el coro intente el nacimiento del gran vacío, Natsuko tenía que dibujarlo y ordenarles a que se disuelvan. Ellos harían caso porque creían en el gran vacío, un plan perfecto para Luke, pero a Natsuko solo le pareció gracioso. Igual lo intentarían, y mientras practicaba el boceto del gran vacío en el cementerio, llegaron las elfas junto con Memel para empezar el siguiente plan. Estas se dieron cuenta de la presencia de esos dos, pero esperarían un momento. Una vez dentro de la cueva, la secta sabía que Luke estaría entre ellos, porque él incitaría a los demás cuando aparezca el gran vacío que dibujó Natsuko. Pero antes de que eso pase, tomaron a Luke porque ese era el plan de Memel. Tomar la vida del héroe para que no pueda detener la destrucción del Soul Future. El ritual empezó y Memel empezaba a transformarse en el gran vacío, y la intención de eso era matar a Luke. Entonces, si todo pasaba como en la historia original, él la terminaría matando. La clavija empezó a decirle a Natsuko que dibuje, pero como el plan era dibujar el gran vacío, solo que ella no podía hacerlo, porque eso motivaría al resto a seguir el plan de matar a Luke. Quiso saber qué podría cautivar el corazón de Memel, y solo se le ocurrió una cosa. Y de nuevo apareció el escritorio para que Natsuko dibuje. Aunque Memel no pudo matar a Luke y deshizo la transformación, en ese instante las luces se apagaron y el dibujo que ocupaba el trono del vacío era un dibujo conocido como la gran existencia. Pero nosotros pedimos un gran vacío, no una gran existencia. Bueno, seguramente se mentalizaron mal. Esta gran existencia no era más que un cantante que pertenecía a otro anime. Como su trabajo era cantar, eso hizo. Cautivaba hasta a los hombres de este culto malvado, así que se puede decir que muy malos no eran. Fue una presentación que todos los del coro vieron, y cuando terminó, solo quedaron restos de las hojas de la animación. Natsuko se acercó donde estaba Memel y le explicó que eso solo era un dibujo hecho por ella, pero el personaje podía seguir viviendo incluso después de que muera. Memel se llenó de sentimiento y, como siempre, nada le gana el poder de la amistad. Memel había vuelto con los Nail Soldiers, y días después, ella le pedía a Natsuko que siga dibujando a la gran existencia, porque no solo ella se obsesionó con él, sino todos los del miembro del coro también. Natsuko explicó que pertenecía a Cantamass, su primer trabajo de animación, y solo un dibujo de ese personaje hizo que Memel se sintiera mejor, y sus intenciones de mandar al mundo al carajo desaparecieron. Digamos que se volvió fan del personaje, y ya está, quiso adorarlo para siempre. Unio al final se enteró de lo que pasó. Luke lo dejaba más tranquilo porque empezaba a sospechar que Luke y Natsuko estuvieran saliendo. Luke negó eso de la forma poco creíble, y luego de haber resuelto ese problema, Natsuko recordaba cómo tenía que hacer el guión de una comedia romántica, algo que ella no sabía cómo porque no había tenido su primer amor. Así que una de sus empleadas le hizo que le describiera cómo se veía el primer amor de ella. La acosaba en pocas palabras, algunos trabajadores sabían sobre eso, se le conocía como la cazadora de los primeros amores, siempre preguntaba
preguntaba sobre el primer amor y obligaba a muchos a dibujar como fue. La mayoría estaba preocupado de que esa comedia romántica pueda llegar a ser un fracaso como la historia condenada, pero era demasiado exagerar decir eso. Después de todo, sabían que Natsuko era un genio y la presidenta la apoyaba porque era su mejor animadora, pero le comentó a ella que el cliente estaba esperando algún avance del guión. Trató de hacer que se lo dejara a otra persona, pero Natsuko quería hacerlo todo sola. Al pensar que eso sería mucho más eficaz y rápido, la presidenta no le comentó nada más porque confiaba en ella y no sabía de qué manera debería empezar el guión. La misma situación estaba pasando con Nail Soldiers. Ella no paraba de dibujar y derrotar a cada uno de los vacíos con su magia de animación. Se hizo conocida en la ciudad, se bañaba por así decirlo en sus alabanzas y el alcalde felicitó a los Nail Soldiers por acabar con el vacío sin dejar víctimas. El crédito de alguna manera se lo llevó Natsuko, incluso hizo una pose para darle seguridad a la ciudad. Onio no entendió lo que hacía y le dijo que ella estaba destacando demasiado. Estaba muy segura de su habilidad de vencer a cualquier vacío con su animación, mientras que Luke, estando en el comedor, entendiendo eso de bañarse en alabanzas, Natsuko llegó para comer un rato y se quedó viéndola de cerca, pero Onio no quería que ellos dos estuvieran cerca, porque no quería que su mejor amigo se enamore de Natsuko, de cualquiera menos ella. Sabía que desde que llegó, Luke se estaba comportando diferente. Luego de aquel día, todos los de Nail Soldier fueron a visitar a Destiny, quien estaba muy cambiada, ahora tenía músculos en los músculos, lo más seguro es que entrenó pesado y al fallo, aunque Onio prefirió su versión anterior, aunque a Destiny le gustaba como era ahora, y Natsuko la apoyó. Luego notó que eso le gustaba de ella, y el punto de esta visita es que Destiny les informó sobre que los niños huérfanos estaban cometiendo crímenes, así que quería que vengan los Nail Soldiers para que les lleven información sobre el orfanato que había hecho Destiny, pero obvio no confiarían en los adultos, así que por eso los enviaba a ellos. Se dividirían en grupos, Natsuko y Luke irían juntos y para que no se cree una escena romántica, Onio los acompañó al distrito desesperado. Era básicamente como un barrio muy movido, donde por Navidad no escuchas cohetones, sino balazos. Luke pensaba ayudar a las personas de esta zona cuando acaben con los vacíos. Natsuko al escuchar eso le dijo que era muy maduro y comentario que lo avergonzó. Onio se dio cuenta, así que llamó la atención de ellos para que vean un trozo de popó. Cuando se distrajeron, un niño aprovechó en robar las cosas que llevaban y la clavija de Natsuko. Luke menos mal lo evitó y luego un montón de niños lo reconocieron por ser el héroe de la ciudad, así que tuvieron más confianza con él. Empezaron a repartir la comida que habían traído. Natsuko les estuvo mostrando cómo dibujaba y como Luke escuchó que lo dibujaría, estuvo atento a cómo lo haría, pero no tenía que olvidar que el plan era convencer a los niños para que fueran al orfanato. Natsuko lo recordó y le hizo publicidad al orfanato, diciéndole todo lo bueno que tendría, y les indicó cómo llegar ahí. Les dio la confianza para que creyeran que los adultos del orfanato los ayudaría, y con un discurso digno de un político, los convenció para que fuera. Luke se quedó impresionado por cómo ella se expresaba, pero luego de tanto trabajo, Natsuko se le hizo fácil llevarse bien con los niños, y cuando estaban volviendo, Luke defendió un dragón que estaba siendo agredido por unos hombres bestias. Ese dragón no era nada más y nada menos que Justice, el mismo que perteneció a Nail Soldiers hace mucho tiempo, pero ahora solo tomaba hasta perder el conocimiento. Natsuko también lo reconoció y a Justice le llamó la atención que encontraron una nueva miembro. Luke estaba avergonzado con el estado de él y se fueron de vuelta, ignorando el deplorable estado que tenía. Cuando volvieron a casa, Luke estaba de mal ánimo por haber visto de nuevo a Justice. Kyuji le dijo a Natsuko que Luke admiraba mucho a Justice, a quien ella se encontró el siguiente día en los barrios bajos. Estaba algo cansada por llevarle a los niños al orfanato, pero su intención era volverlo a ver. Natsuko le habló sobre la batalla del octavo Soul Future, donde Ganger, otro miembro de Nail Soldiers, perdió la vida, y Justice había sido herido de gravedad, cosa que Luke no se percató, y luego de esa pelea, Justice dejó Nail Soldiers. La única persona que sabía la verdad era ella. Se acercó para comprobar su punto. Justice tenía una ala lastimada y por esa razón no podía volar. Ella le preguntó por qué no le había dicho la verdad a Luke. Este sabía que si se lo contara, él se echaría la culpa por eso, y para que no cargue con ese arrepentimiento, prefirió que lo odie toda su vida. Ya que estaba ahí descansando, Natsuko aprovechó en dibujarlo. Ella le comentó que al empezar a vivir de esa manera, lo hizo ver mejor, y dicho comentario lo escuchó Luke y Onio. Onio le dijo a Luke que ellos tenían una relación de adultos, así que Luke sintió algo de celos, y ahora que Natsuko lo dibujaba para los niños, a Luke no le gustó. Cuando Kyuji sintió la señal de un vacío cerca, los Nail Soldiers fueron a las afueras de la ciudad, donde Natsuko, como su clavija ya le permitía dibujar, prefirió hacer esto rápido y acabar con el vacío por su cuenta. Pensaba que podía hacerlo todo sin siquiera conocer al vacío. Mandó a su dibujo a destruir todos los huevos que habían, pero ninguno pensó que el líquido de esos huevos fuese a atacarlos. La clavija le pidió a Natsuko que siga dibujando, sin embargo su animación, por más que le diera más frames, fue derrotada de inmediato.
inmediato. Natsuko se quedó expuesta y el vacío pensaba acabar con ella. Días después de esa batalla, ese líquido llegó a entrar en la ciudad y llegó a la torre del Sol Future, pero se detuvo ahí para solidificarse al pie de la torre. Se hizo más fuerte en la superficie y no pudieron romperlo ni atacando en conjunto. Seguía inmóvil en el mismo lugar, pero Kyujei sabía que se trataba de una larva que estaba intentando evolucionar. Luke supo que la próxima vez que se mueva será un vacío en su forma final. Entonces Natsuko tenía la intención de acabarlo, ya que su forma era la más eficiente. Justificó su última derrota diciendo que no sabía que el vacío se volvería líquido. Ella no entendía que no podía hacerlo todo sola, así que Luke le dijo que casi moría en la última pelea. Natsuko no le dijo nada más y Luke se fue a la tumba de sus compañeros, donde Justice lo acompañó un rato mientras bebía. Comentó que ya sabía la situación actual, la forma en la que pronto un vacío nacería cerca de la torre, y Luke de inmediato le dijo que si el próximo vacío puede volar, el único que puede pelear en el aire sería Unio. Justice de inmediato se negó a colaborar con ellos, pero dijo que ya aguantaron mucho más que en otras ocasiones. Luke sentía que él estaba asumiendo que iban a perder, y Justice le quiso hacer ver que hasta los héroes legendarios tenían el derecho a perder, pero para Luke eso no debía pasar, pues pensaba que si él perdía decepcionaría a todos los que lucharon a su lado. No era como cierto dragón que huyó luego de haber perdido. Justice no se ofendió del todo y siguió comiendo los gusanos del cementerio. Luego comentó que la arrogancia de Natsuko le costaría la vida, pero si era útil en combate. Luke dijo que quizás con ella no hubieran perdido ningún Sol Future, pero tampoco era tan buena porque solo hacía que se preocupara por ella. Luke de inmediato quiso saber qué relación tenía Justice con Natsuko, pero no tuvo el valor de preguntar. Unio había escuchado toda la conversación y cuando Luke se molestó por recordar la actitud de Natsuko, lo siguió para saber a dónde iba. Por otro lado, Natsuko estuvo en el bar buscando alguna idea de qué debería dibujar. Kyujei la fue a buscar para mostrarle por qué está ilesa después del último ataque del vacío. Memel y Unio la lograron sanar, así que le dijo que no estaba sola en esto. Recordó las palabras de un compañero de la productora y fue a donde los demás para escuchar su plan, pero seguía con la idea arrogante de vencer ella al vacío. Todos pensaron que seguía siendo muy egoísta, pero Memel sabía que sin ella no hubieran sobrevivido mucho tiempo. Aún así quería que ella no fuera a morir. Y pueda unir su fuerza con ellos. Natsuko aceptó confiar en su plan, logró convencerla con dichas palabras y quiso dibujar a Memel con su faceta tierna que le mostró. Luke se dio cuenta que le gustaba dibujar a todos los de Night Soldiers y no solo a Justice. Luke lo dejó más tranquilo y luego de la evacuación de los civiles, Luke estaba explicando el plan que usarían para acabar con el vacío cuando salgan, que hablando de salir, ese cascarón se rompió y ellos estaban listos para hacer lo que acordaron. No esperaban que ese vacío fuera tan grande y que el plan en principio no funcionaría tal y como acordaron. Kyujei y Memel fueron tragados por ese vacío y Unio no pudo transformarse porque el cuerno se le había roto. Luke intentó hacer algo y claro, Natsuko apenas pudo dibujar, tuvo la idea de lo que haría. Esta vez hizo algo para apoyar a Luke a llegar donde el vacío, dibujó unas escaleras hacia lo alto de la torre, pero cuando los perdió de vista a Luke y a Unio, tuvo que buscar la forma de seguirlos, así que cuando vio a Justice llegar, pidió que la llevara con el escritorio a un lugar donde pueda ver a esos dos. Como él dijo, no podía volar, pero intentó hacerlo, y realmente no podía, solo estaba planeando y tomando vuelo, pero lo único que tenía que hacer era llevarla cerca de Justice y Unio, los cuales se dieron cuenta que Justice no podía volar como antes. Cuando Natsuko terminó las escaleras hasta la cima, Unio, al no poder volar, mandó a Luke por los aires y gracias a Memel y a Kyujei le dieron la oportunidad a Luke para derrotar al vacío. Lograron ganar y justamente al momento del amanecer, Luke, como ya sabía el estado de Justice, volvió a chocar puños con él, le explicó que no quiso decirle por qué ella no podía volar y Justice notó que Natsuko había hecho que Luke abriera su corazón, o sea que se enamoró. Y hablando de Natsuko, ella tuvo una amiga en la primaria llamada Midori, quien sabía que era rara y se volvió todavía más cuando vio la historia condenada. A Natsuko le pareció muy buena y sufría porque Luke caía en la desesperación, pero no tenía sentido. Muchos decían que era la peor película que había salido, pero para Natsuko era diferente. Le gustaba tanto que empezó a dibujar a los personajes y esta sabía que la autora Kametaro hizo la historia condenada sin dormir. Obvio no era bueno, así que Natsuko quiso aprender a poder dibujar durmiendo. Era muy rara con su obsesión, pero Midori no lo vio de esa manera. Sabía que Natsuko se esforzaba muchísimo por perseguir su sueño. Ese sentimiento le invadió y estaba feliz de ser su amiga. No mucho tiempo después, Midori se cambiaría de escuela y como despedida Natsuko le entregó un dibujo de ella al lado de Luke. Tenía hasta su autógrafo su dibujo. Fue algo que le hizo muy feliz de recibir. Midori comentó que ese era quizás su primer amor. Ya en la secundaria, Nomiya, un integrante del club de atletismo, el cual una vez encontró a Natsuko incitando a dos personas a pelear en serio, quería ver cómo
cómo sus cuerpos sangraban, esos dos chicos que se quisieron pelear se fueron corriendo del miedo. Normal, Natsuko parecía ser sádica. Nomiya sabía que ella iba a su clase, pero no era igual a las demás chicas. Algo que ella hizo fue traer una caja de insectos porque quería estudiar cómo se movían. Eso, aparte de ser raro, llamó mucho la atención. Además, ella era siempre de las primeras en llegar a la escuela y practicaba dibujando todo lo que se movía y fuera capaz de grabar en sus retinas. Era una forma de practicar que aprendió de Kametaru. Nomiya, como le gustaba verla dibujar, venía tan temprano como ella, pero un día en el almuerzo un amigo de Nomiya le dijo a él que Natsuko lo estaba viendo, y cuando se fijó, efectivamente lo estaba haciendo. Ella le dijo que no le hiciera mucho caso, aunque él le aclaró que no lo veía a él, sino a su nuez. No sabía a qué se refería hasta que empezó a beber. Se obsesionó por cómo lo movía, la nuez obviamente, y fue algo que a él le gustó. La respuesta era clara, le gustaba, y cuando lo vio correr un día, pidió hablar con él en privado. Era fácil confundir eso con una posible confesión, pero lo que quería Natsuko era mostrarle la animación de personajes corriendo. Pidió que pueda correr lo más rápido hasta que se vea doble. Muchos confundieron las intenciones de ella, pero Nomiya no se negó a ayudarla. Natsuko lo motivó a correr mucho más rápido, y él, conforme iba corriendo, se dio cuenta que le gustaba a ella, y por dichas prácticas terminó siendo el más rápido de los metros planos. Y luego de eso, Nomiya se armó de valor para confesar lo que sentía. Sin embargo, ella ya no sentía interés por verlo correr. Estaba feliz de que haya roto su récord, pero ya no quería dibujar gente corriendo. Ahora su interés era ver las llamas. El primer amor de Nomiya quedó hasta ahí. Fui ese, no te lo voy a negar. Ya en la preparatoria, Aoi, un universitario que tenía pensado ser el director de un proyecto de animación y quería ser el productor de la animación de un festival cultural, donde su equipo estaba un poco, demasiado lleno de trabajos que no podían seguir con el proyecto. Justo entonces llegó Natsuko a su vida. Ella le mostró sus trabajos cuando tenía 13 años. Aoi se impresionó de sobremanera, pero al ver que no sabía que era una clavija, algo donde ponían las hojas para que no se muevan, no esperaba que fuera tan buena y dudaba que todos sus trabajos los haya dibujado ella. Pero cuando le puso su primera tarea, y con ella lograron terminar rápido las animaciones clave, pero habían ignorado el guión del director, o sea, todo lo que había escrito Aoi, quien fue reemplazado como director por ella. El grupo le preguntó a Natsuko qué haría después. Ella no pensaba perder su tiempo y trabajaría en una productora. Solo estudiaría para ser una maestra. Cuando acabaron de animar la primera obra de Natsuko como directora, el resultado a Aoi le pareció demasiado bueno, y la emoción que tuvo por conocer a alguien tan talentosa fue muy agridulce, y resulta que también le había gustado ella. La animación terminó gustándole a demasiadas personas, y Aoi se propuso ser su rival. Desde entonces se dedicó a estudiar todos sus trabajos de Natsuko. El primero que vio le sorprendió porque no solo era la animadora de las escenas claves, sino también la directora del proyecto nuevamente. Lo devastó que fuera tanta la diferencia de habilidad y que además muchos la habían reconocido como una genio. Aoi todavía estaba esperanzado en igualarla, solo que todavía no terminaba la universidad. Luego de unos años en el estudio Concom, Naomi, la presidenta, estaba tan feliz de haber encontrado una genio como Natsuko. La veía tan feliz porque sabía que le daría mucho dinero a la compañía. Se enamoró por segunda vez de un genio, porque la primera fue la directora Kametaru. Naomi luego le encargó a Natsuko la película del primer amor, comedia romántica de la cual tenía que hacer el guión, y le dio la libertad de hacerlo según su experiencia amorosa, el cual era nulo. Sin embargo, no se rehusó a hacerla. Estuvo leyendo muchos mangas de comedia romántica, pero seguía sin entender los sentimientos de amor de los protagonistas, y muchos días después, los empleados se quejaron con la presidenta para que haga algo con Natsuko, pues ella empezó a acosar a los estudiantes de preparatoria solo para preguntarles sobre su primer amor. No solo a ello, los empleados eran víctimas de sus experimentos para descubrir qué era eso que no entendía. Naomi les pidió que la comprendan porque sabía que a ella le faltaba una pieza que le haga entender sobre el primer amor. Le faltaba entender que no todo podía hacerlo sola. Quedó en un bloqueo con ese proyecto y al final, por ese almuerzo de almejas, terminó muriendo. Natsuko despertó del sueño que tuvo. Todavía seguía en la historia condenada, donde ahora Justice estaba más cerca de los niños del orfanato, y digamos que ahora la historia había cambiado mucho gracias a Natsuko. Pero había algo que no andaba bien. Este anime no tenía un final feliz, y un pájaro muy sospechoso le dijo a Natsuko que las cosas no deben acabar así. Era un animal que ella había visto y siguió apareciendo, solo para decirle que era inútil cambiar las cosas. A Natsuko ya le empezó a cansar y estaba imaginando que tenía un parecido con alguien. Les pidió a los Nail Soldiers que puedan capturarla, y Kyujei le dio la información que el pájaro quizás era del reino realidad, así que decidieron atraparla, y cuando la tenían atada, Natsuko le obligó a responder algunas preguntas, amenazándola con que la cocinarían si no respondía.
día. El pájaro le comentó a Natsuko que no le gustaba la apariencia de Destiny, pues ella tenía que ser una dulce doncella, así que la dibujó como debería ser. Puso su firma en el dibujo y Natsuko se dio cuenta que se trataba de Kametaro, la productora de la historia condenada. Se emocionó mucho porque era una admiradora desde pequeña y pidió que le diera su autógrafo. Fue muy feliz cuando se lo dio, pero Natsuko recordó que Kametaro había muerto, pero estaba aquí, lo que quería decir que ella también había muerto. Pero la diferencia es que Natsuko no había obtenido nada más que su clavija. Kametaro tuvo la opción de tener alas, así que como no obtuvo nada nuevo y que Kametaro se dio cuenta que estaba intentando cambiar la historia de su anime, le dijo que eso era completamente inútil porque tenía que rehacer todo. Natsuko no quería hacer tal cosa porque veía su obra como una biblia, pero entonces ¿por qué mataba a los vacíos? Ella solo estaba defendiendo la ciudad. Kametaro estaba cansada de tomar el tiempo que Natsuko había añadido al anime. Sin querer le metió relleno, spin-off y ovas, pero la autora le dijo que mejor volviera a la realidad y deje de alterar la historia, pues haga lo que haga, al final ya estaba decidido, refiriéndose al final de Luke. Yujei, que escuchó esto, no había entendido por qué lo dijo, pero Natsuko lo sabía perfectamente. Hablando de él, este se encontraba en el bar con Unio para pedirle un consejo, pero no era para él, era para el amigo de un amigo. Todos sabemos que es para él. Unio no lo entendió al principio y decidió escucharlo. Luke le contó que el amigo de su amigo se había enamorado. Unio empezó a entender todo, pero lo escuchó porque Luke no sabía qué hacer en esta situación. Además que pensaba casarse con la chica que le gustaba. Unio cada vez estaba más tenso porque sabía que se refería a él. Justo la mujer que atendía el bar le aconsejó a Luke que no debería pedirle matrimonio todavía. Primero tiene que decirle lo que sentía. Él estaba decidido a hacerlo y esa noche, mientras que Natsuko pensaba que no era posible que Luke caiga en la desesperación porque todo ya había cambiado. Pero si la directora se lo aclaró, era algo que no podía detener, y además de que no había una forma de volver al mundo real. Justo Luke la encontró para decirle que le gustaba, fue directo con lo que sentía, pero Natsuko no supo cómo reaccionar, porque no podía imaginar una versión de Luke enamorada de ella. Estuvo hace mucho tiempo y no sabía qué hacer con Luke, que le paraba diciendo que le gustaba cada que se veía. Imagínate el nivel de intensidad, cómo no le daba una respuesta. Justy justo lo encontró en el cementerio, y cuando se enteró de sus declaraciones incesantes, le aconsejó que le diera tiempo a Natsuko para que se exprese. La mejor idea era ir a un lugar juntos, y le dio algunos ejemplos. Justice le sugirió que Unio le aconseje dónde, pero Luke no quería decirle nada porque su relación con él era muy de familia, y no podía contarle algo romántico a alguien que considere su familia. Unio se sintió mejor porque creía que no quería contarle sus secretos. Cuando Luke supo dónde llevar a Natsuko, fue a buscarla para visitar unas aguas termales. Quedaba algo lejos, pero ella aceptó ir y una vez llegaron, los dos entraron en lados distintos para evitar verse, pero no fue del todo posible. Le dio un poco de vergüenza a ambos, pero conforme Natsuko fue hablando de lo mucho que le gustaba a Nail Soldier desde pequeña, Luke estaba muy feliz de escucharla hablar, y cuando él le preguntó quién de todos era su favorito, ella estuvo por responder que siempre fue Luke, pero con la situación en la que estaban no podía decirlo, así que él cambió de tema con que alguna vez le gustaría visitar su mundo. Natsuko se dio cuenta que para él toda esta historia era real y empezó a sentir algo que no entendía, cuando de pronto Luke sintió la presencia de un vacío y tuvo que ir a detenerlo. Natsuko fue detrás de él, el vacío logró verlos y lanzó un rayo que Natsuko reconoció como el mismo que dibujó la primera vez. Terminó destruyendo las aguas termales y fue algo que a Luke le molestó porque ahí fue donde tuvieron su primera cita. Se lanzó sin pensarlo y Natsuko lo tuvo que ayudar dibujando algo para que se pueda acercar. Mientras dibujaba, el sentimiento por Luke no lo entendía del todo, pero cada vez le gustaba más ese sentimiento, y cuando él estuvo por matar al vacío con su ayuda, de nuevo él le confesó sus sentimientos. Natsuko esta vez lo vio de otra manera, sintió ese sonido que expresaban en las comedias románticas cuando el personaje se enamoraba, ese tunk, cuando sabes que te gusta una persona y te emocionas tanto estar y compartir con ella o él, pero ahora hay que ver la perspectiva de Luke en todo este tiempo. Él empezó siendo un miembro de Nail Soldier, junto a sus compañeros siguieron peleando contra el vacío, pero por más fuertes que eran, perdieron los Soul Future uno tras otro. No solo eso, sino que en cada batalla posterior, Luke iba perdiendo a sus compañeros uno tras otro. De los 9 que eran, quedaron reducidos a solo 4, y ahora solo quedaba un Soul Future. Aunque perdieron varios, los niños vieron a Luke como un héroe legendario, pero los adultos no lo veían de esa manera, pues no sabían cuándo vencerían al vacío. Luke se cuestionó el por qué seguían luchando, pero cuando conoció a Natsuko y vio lo increíble que era con su habilidad para acabar con el vacío, se cuestionó quién era, y luego de quedar inconsciente después de cada pelea, Luke le empezó a atar el cerquillo y a preparar comida para cuando despierte. Le alegraba mucho verla comer, además que su forma de ser de ella logró que él pueda volver a sonreír, algo que no pasaba desde que empezó la lucha contra el vacío. No entendía el por qué, pero en cada ocasión que dormía, él la peinaba
cocinaba de una forma diferente y muy peculiar. Pensaba que solo disfrutaba de ver a las personas mientras comían, pero descartó eso cuando vi a Unio y no sentía lo mismo. Había algo más con Natsuko que a él le fascinaba. Empezó a observarla más tiempo, notaba su ausencia y le molestaba que estuviera cerca de otra persona. Sus pensamientos siempre llevaban a Natsuko. Después de eso se le declaró porque sabía que lo que sentía era amor. Justin le aconsejó sabiendo que era el primer amor de Luke, y cuando tuvieron esa pelea con el vacío, él en su mente ya había admitido que por ella por fin tenía un motivo para ser fuerte para derrotar al vacío. Natsuko luego de esa noche no pudo saber qué hacer con los sentimientos de Luke. Ya había considerado lo que sentía, pero no sabía cómo hacer para que se vea normal interactuar con él. Incluso cuando se despertó, lo vio en la cocina y le avergonzó que le dijera que vuelvan a salir. A Unio no le gustaba que entre ellos esté pasando algo. Ese día Natsuko volvió a ver a Kametaro y sus ánimos se apagaron porque ya sabía el final de la historia. Kyujei la notó preocupada y le trajo algo de comer. Le preguntó de nuevo qué significaba el final de Luke, pues recordaba que lo dijo Kametaro, que al final de la historia ya estaba decidido. Como no entendía, quería que Natsuko se lo explique. Ella no sabía si contárselo, así que Kyujei la alivió un poco diciendo que quizás puede ayudarla. Natsuko empezó a contarle que en la película Unio debió morir en la primera pelea. Luke se deprimió por su muerte, pero conoció a Destiny en el funeral de Unio, y gracias a ella, él logró sanar su corazón. Sin embargo, luego Destiny se compromete con el director para salvar a los niños, y Luke termina matando a Memel porque ella se hizo pasar por el gran vacío. Kyujei estaba muy confundido, así que le explicó que Memel quería invocar el gran vacío para acabar con el mundo. La ciudad empezó a culpar a Luke y a Destiny por engañarlos, y cuando quisieron expulsarlos, los vacíos atacaron, y por dejar sola a Destiny, ella murió a causa de un vacío, lo que hizo que él cayera en la desesperación y ya no entendía la razón por la que protegía el Soul Future, así que él mismo lo destruyó, ocasionando muertes y acabando con el mundo, además de que logró nacer el gran vacío, el cual resultó ser Luke. Natsuko sabía que si la directora decía que el final no cambiaría, todo iría como en la historia original. Kyujei la animó diciendo que las cosas habían cambiado desde su llegada, asegurándole que habría un buen final esta vez. Ella estaba mucho mejor de ánimos. Kyujei le preguntó qué había pasado con él. Natsuko le contó que solo él sobrevivió hasta que acabara el mundo, pero como ya no era el mismo futuro, no había forma que el mundo termine. Justo Kyujei sintió la señal de un vacío cerca y Nail Soldiers había salido a la ciudad para enfrentarlo, pero resultó que este vacío ya había aparecido, pero esta vez tenía los mismos misiles que Natsuko había dibujado para acabarlo. Hubo dos más que también eran similares a los dibujos de ella, la cual estaba pensando que si de verdad el vacío la estaba imitando. Luke le pidió que dibuje algo mientras Kyujei la protegía y él ganaría tiempo con los vacíos, pero estos se lo terminaron papeando. Cuando Natsuko supo que dibujar hice algo que nadie puede imitar, las cosas estaban saliéndose de control con los vacíos porque Luke estaba recibiendo una paliza, así que Unio se iba a sacrificar como pasaba en la historia real. Natsuko, al darse cuenta que todo pasaría igual, se desesperó y recordó a Kametaro diciendo que era inútil cambiar la historia, pero quiso intentar dibujar algo que pueda ayudar a los demás. Aunque quería hacerlo, ya no podía seguir dibujando por aceptar el hecho de que no podía cambiar nada. Kyujei se dio cuenta que ya no podía seguir y veía que si esto continuaba, todos iban a morir. De pronto, uno de los misiles cayó en el escritorio de Natsuko, evitando que pueda dibujar algo, y Kyujei la motivó diciéndole que podía dibujar un final feliz para cambiar el futuro. Eso lo decía como sus últimas palabras porque ahora él se sacrificaría esta vez. Luke ya había acabado con los dos vacíos y solo quedaba el aéreo, al cual Kyujei se dirigió intentando esquivar todos los misiles. Algunos le daban, pero él seguía hasta que llegó al vacío y terminó con este con una explosión, pero al mismo tiempo muriendo. Luego de la muerte de Kyujei, la ciudad quedó con daños irreparables y dejó muchas muertes a su alrededor. Los ciudadanos empezaron a correr el rumor de que los vacíos se parecían a las invocaciones de Natsuko. Dudaron de dónde provenía ella porque nunca escucharon del reino realidad. Mientras tanto, Luke le estaba explicando a Memel y a Unio la situación de la evacuación y que los vacíos empezaron a imitar a los dibujos de Natsuko, así que ahora ya no iba a pelear. Pero la pregunta es cómo lucharían sin ella, quien todavía no estaba muy bien y solo recordaba las últimas palabras de Kyujei. Luke le trajo algo de comida para que se sienta mejor y ella casi estuvo a punto de confesarle que él era el gran vacío. No fue capaz de hacerlo y Luke siguió ayudando a los evacuados con algo de comida, pues el último ataque los estaba llevando a la hambruna y los campos fueron destruidos y los ciudadanos estaban muy preocupados. Luke les dio la seguridad de que podrían ayudarlos y la paz volvería. Estaba demasiado concentrado en ayudar a todos y Unio se había dado cuenta que no había comido desde la mañana de ese día. Luke no le tomó tanta importancia a eso porque los demás lo necesitaban. Unio no sabía qué hacer y visitó el cementerio, donde fue encontrado por Justice y le comentó que Luke andaba descuidando su salud y se preocupaba por los demás. Unio estaba angustiado porque lo veía peor que cuando sus compañeros murieron. Justice le preguntó si él estaba bien, porque es difícil superar la muerte de un compañero. Ambos recordaron
contaron algunas anécdotas de Kyujei, del cual Unio pensaba que murió en su lugar al no funcionar su hechizo, lo que hizo que se sintiera mal por su muerte, pero al menos pensaba que había muerto como un héroe. Le pidió a Justice que ayudara a Luke. Este se rehusó porque no era la persona que debía hacerlo, sino Natsuko. Ella era la indicada porque era la única que pudo cambiarlo y hacer que se divierta. Unio odiaba que eso fuese verdad, solo ella era la única que podía hacer algo por Luke. Al día siguiente los rumores siguieron esparciéndose, pero esta vez añadieron que Natsuko fue la culpable de la muerte de Kyujei, y puede que el siguiente sea Luke. Asimismo, el culto del vacío había vuelto. Ese mismo culto del vacío al que llamaban Koro estaban entregando un mensaje a los ciudadanos sobre que Natsuko haría que nazca el gran vacío. Todos se creyeron esa mentira y consideraron que era una traidora. Hablando de ella, cuando por fin pudo salir de su cuarto, le contó a Baobab todo lo que pasaba con Luke y cómo resultaba ser el gran vacío. No lo había contado hasta ahora porque todo iba bien, aparte que no podía decírselo a él porque empezaría a culparse. Baobab repitió lo mismo que Kametaro: sería inútil que intente hacer algo porque en el manuscrito decía que al final Night Soldier será la esperanza del proceso. Sería inútil que intente hacer algo porque en el manuscrito decía que los Night Soldier serán la esperanza del proceso, pero al final todo el mundo acabaría, es decir, que no habría manera que pueda cambiarlo. A Natsuko no le gustó lo que le decía y fue a donde Destiny para intentar buscar a Kametaro. Ella no la había vuelto a ver y aparte de eso, Natsuko se llevó la sorpresa de que Destiny estaba vestida igual que antes y se había vuelto a comprometer con el director, de que muchos niños perdieron a sus familias. Este se ofreció a ayudar al orfanato. Natsuko cada vez estaba convencida de que haga lo que haga sería inútil, y cuando volvió a la ciudad fue viendo cómo la historia se estaba corrigiendo, así que lo siguiente sería que Memel se transforme en el gran vacío. El Luke la termine matando. Justo después vio cómo los ciudadanos la estaban observando a escondidas, pero no sabía qué les pasaba, y cuando todo se nubló, Luke y Unio encontraron a muchos ciudadanos armados y vieron el anuncio de que Natsuko hará que nazca el gran vacío, así que le pidieron a Luke que los ayude a acabar con ella. Este obvio no aceptó y los ciudadanos empezaron a buscar a Natsuko. Encontraron pruebas en el cuarto de ella. Era un dibujo del gran vacío que había dibujado cuando estaba siguiendo a Memel. Los ciudadanos estaban más convencidos de que ella era la culpable y Luke y Unio se separaron para encontrar a Natsuko antes de que los ciudadanos la encontraran a ella, la cual justo estaba en una parte de la ciudad. Se encontraron con algunos miembros del culto del vacío. Ellos pedían que pueda invocar al gran vacío. Eso ocasionó todo un revuelo en la ciudad entre el culto y los ciudadanos que querían matar a Natsuko. No escuchaban razones y justo había aparecido un vacío. Era de aquel error que ella había tenido en la última pelea. Menos mal Luke llegó donde estaba para protegerla, pero eso solo estaba enfureciendo más a los ciudadanos. Estaba pasando tal cual en la historia, pero en lugar de Destiny era ella. Por otro lado, Memel y dos elfas estaban intentando usar magia prohibida para volver a armar a Kyujei, cuando justo oyeron el aviso de que se acercaba un montón de vacíos a la ciudad. Natsuko seguía echándose la culpa porque sus dibujos de verdad estaban por matar a todos. Los ciudadanos, cuando la encontraron, iban a matarla sin piedad. Luke tuvo que descuidar a un vacío para defenderla de ellos, y este mismo vacío luego volvió persiguiendo a un niño que Natsuko salvó y ocasionó que este vacío esté por comérsela. Unio intentó salvarla, pero fue arrastrado con ella. Decidieron eliminar a dicho vacío. Eso trajo consigo la muerte de ambos, y Luke solo observó sin poder hacer mucho más. Mientras que los ciudadanos celebraron que por fin habían vencido a Natsuko, realmente creyeron que eliminándola todos los vacíos dejarían de venir, cosa en la que no podían estar más equivocados, porque sí, los vacíos siguieron viniendo, aunque los ciudadanos pensaron que como vencieron a Natsuko, sería fácil acabar con los vacíos, así que por lanzarse a luchar, muchos terminaron muriendo, mientras que el culto no hizo más que celebrar el triunfo de Natsuko, porque creían que este ataque era obra de ella. Bueno, ese grupo del culto también murió, y siguieron los civiles de la ciudad. Luke estaba vivo pero con traumas, algo completamente normal, pues había visto morir a la mujer que le gustaba y a su mejor amigo. Memel, luego de lo ocurrido, fue a decirle a Luke que deberían seguir luchando, pero este no respondió a su sugerencia, así que le ordenó mientras ella ayudaba a los ciudadanos, y él debería proteger el Soul Future. Las amigas de Memel, por otro lado, estaban terminando lo que les encargó Memel. Baobab, mientras todo se iba al carajo, estaba estoica pues ya no le importaba huir si su destino era morir cuando nazca el gran vacío. Entendió que Night Soldier solo les dio esperanza para seguir creyendo que podían salvarse, básicamente se rindió. Por otro lado, la evacuación de los civiles estaba siendo un poco complicada, pues esos vacíos eran diferentes a los normales. El gran desastre en la ciudad lo estaba contemplando Kametaro, pues estaba por ocurrir el clímax de la historia. Luke era parte del fin, pensaba que las cosas saldrían bien, y alucinaba que Unio y Natsuko seguían con vida. Estaba aferrándose a la poca esperanza que les quedaba, la cual desapareció por completo cuando la clavija de Natsuko dejó de existir. Fue el momento en el que Luke cayó por completo en la desesperación, y todo ese odio mezclado con ira lo dirigió a la
causa de todo esto, el Soul Future. Natsuko, por otro lado, seguía con vida. Ella creyó que había vuelto a la realidad, una donde había terminado de escribir el guión del primer amor. Este lo revisó una de sus ayudantes, quien comentó que era nefasto el trabajo que había hecho, pero esto no era más que una ilusión provocada por sus propios errores en la vida. Siempre creyó tener mucho talento y veía a otros debajo de ella. Lo mismo le estaba pasando con todas las personas que había conocido. Escuchaba los comentarios de las personas decepcionadas por la animación del primer amor, que supuestamente era talentosa y solo pudo hacer un mal trabajo, que terminó llevando a la quiebra al estudio Comcom. Poco a poco caía en la desesperación por los malos comentarios de los demás que había dejado atrás, que incluso el de su amigo de la infancia, quien partió el dibujo que le regaló y soltó el comentario sobre que no tenía talento para la animación. Eso la llevó a un punto donde ya no quiso dibujar, mientras que Unio, que también fue atrapado por el vacío, recordaba en un sueño cómo Luke se esforzaba desde pequeño para defender el Soul Future. No pasaba nada porque Unio estaría para él. Era un buen recuerdo porque hablaron de lo que harían después de acabar con el vacío. El Luke de ese momento sí creía que podían lograrlo. Cuando Unio logró despertar de su sueño, fue en busca de Natsuko para volver con Luke. Aunque se le hacía difícil el camino hacia ella, no pensó en rendirse en ese lugar, y cuando llegó donde Natsuko, ella ya no quería regresar porque ahora estaba más aliviada de estar acá sin dibujar, pues creía que todo estaría mejor sin ella. Unio, por más que no le gustaba la idea, sabía que solo ella podía salvar a Luke. Lo conocía muy bien y sabía que había cambiado desde que llegó a su vida. Todo lo que había dibujado lo ayudó y por esa razón Unio le gustaban sus dibujos. Ese comentario positivo la llevó a la primera vez que vio La historia condenada. Su yo del pasado le decía que no olvide la sensación que fue ver esa película y lo fanática que era de esa historia, más de Luke, a quien admiraba desde la primera vez. Todos sus avances en el dibujo se debieron a él. Había olvidado que siempre la había acompañado, fue quien la salvó de rendirse en su carrera y ahora su yo del pasado le estaba pidiendo que dibuje. Aceptó la clavija que le daba y justo Unio pudo llegar hasta ella. Vio que estaba llorando hace un momento y por más que estos dos se llevaban muy mal, esta vez fue diferente. Tenían decidido volver a La historia condenada, donde justo se estaba dando el momento en el que Luke, lleno de odio porque todos sus amigos murieron por el Soul Future, decidió destruirlo para acabar con toda esa responsabilidad y de inmediato todo el mundo se cubrió de oscuridad. Fue entonces cuando nacería el gran vacío. La oscuridad se expandió como un siempre sucio dilatándose. Todos estaban cagados de miedo porque sabían que era el fin. Efectivamente, lo era. Luke se transformaría en el gran vacío, pero antes de que eso pase, Memel atrapó al vacío que tenía a Natsuko y a Unio atrapados, y cuando volvieron a La historia condenada, les mostró que ya no estaba el Soul Future y que Luke estaba por convertirse en el gran vacío. Los pensamientos negativos de Luke estaban ayudando a su transformación, y cuando se completó todo, Unio llevó a Natsuko y a Memel cerca de Luke para hacerlo entrar en razón. La mayoría de los ciudadanos estaban escapando y Kametaro sabía que cualquier cosa que intente Natsuko sería inútil. Los ataques del gran vacío seguían matando a los que estaban corriendo y Natsuko no sabía qué seguía después del nacimiento del gran vacío, porque la historia acababa ahí. Así que motivó a Unio y a Memel a que la ayuden para que puedan recuperar a Luke. No había una posibilidad de lograrlo, solo quedaba rehacer toda la historia, y aunque era su historia favorita, no dejaría que Luke termine de esa manera. Así que tenía que dibujar algo que pueda dibujarlo rápido, lo único que había practicado desde niña. Así que mientras era defendida por Unio y Memel, ella intentó dibujar a Luke para que derrote al gran vacío. El primero que dibujó logró hacerle daño, así que igual que una impresora hizo más copias de Luke, pero esta vez una tras otra. Estaba siendo destruido por los ataques del gran vacío, que no solo acabaron con estos, sino que también con Justice, quien se lanzó para salvar a los niños del orfanato, los cuales estaban asustados por toda la situación, diciendo que piensen qué podrían hacer mañana. Tanto los niños como todos los sobrevivientes estaban desapareciendo. Natsuko siguió dibujando tan rápido como podía, y Memel en un momento empezó a desaparecer también. Por más que esto le doliera a Natsuko, no podía detenerse con los dibujos que estaba haciendo. Unio fue el siguiente en caer sin poder hacer mucho para proteger a Natsuko. Todo estaba perdido y la oscuridad se había apoderado del mundo, pero ella no se detuvo porque sabía cómo hacer a Luke hasta con los ojos cerrados. Kyujei, quien fue revivido por las elfas, de pronto apareció para darle la última esperanza a Natsuko para que dibuje un final feliz. El gran vacío lo observaba mientras seguía dibujando, incluso cuando todo su cuerpo estaba desapareciendo. Justo en el momento que dejaría de existir, ella había acabado de rehacer todo. Invocó un Luke diferente capaz de usar su misma habilidad, y Natsuko antes de desaparecer le gritó a Luke que le gustaba. El ataque de su dibujo terminó por destruir el gran vacío, y ella despertó en medio de la nada donde se encontró de nuevo con Luke, y con ellos empezó a aparecer un Soul Future, y no solo uno, habían varios alrededor de todo el mundo. Los otros miembros de Nail Soldier volvieron a la vida como todas las personas que murieron. Todo había acabado muy bien para la historia condenada, pero Natsuko no pertenecía a ese mundo todavía, así que se despidió de Luke diciéndole de nuevo que le gustaba, pero tenía
tenía que irse porque tenía algo pendiente en la realidad, y las últimas palabras antes de que ella se vaya fueron que él iría a la realidad la próxima vez. Natsuko, al volver al estudio, ya había acabado de rehacer la historia del primer amor, la cual fue todo un éxito, pero esta vez ella no se quedó con todo el crédito, porque sabía que todos habían ayudado a hacerla. Incluso le pidió a una de sus trabajadoras que le ayude en su próximo trabajo, que quiero creer que será sobre la historia condenada pero con un final diferente. Y habiendo salido del trabajo un día, en la otra calle donde estaba Natsuko, estaba el grupo de los Nail Soldiers, aunque dudó un poco lo que habían visto, pero fíjense bien, el cuerno de unio todavía lo tenía ella y justamente había brillado cuando se cruzaron. Pero en fin, ahí acaba el anime, señores. Espero que les haya gustado, comenten y compartan este resumen. No olviden suscribirse y seguir las demás redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión. Se me cuidan. Adiós.